Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Veo que está entrando gente al evento. Hola, Domingo, Patricia, Cristina, Manuel, Estivaliz, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Jaime? Vamos a esperar un par de minutos, 3 minutos, para que vaya entrando gente. Veo que va entrando más gente antes de empezar el webinar. Está entrando más gente. Hola, Martín. Buenos días. Buenos días a todos. Esperamos un poco más. Sigue entrando gente. Buenos días, Isabel. Bueno, si os parece, vamos a ir empezando. Habrá más gente que se irá uniendo poco a poco en el webinar. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre el poder de los datos. Y bueno, vamos a ahondar en cómo utilizarlos para impulsar tu estrategia de expansión. Yo soy Joaquín de la Rea, soy Head of Sales de MyTraffic para España, para la región de España, y hoy estaré acompañado de Sergi Espada, que bueno, es nuestro Account Executive en MyTraffic España y experto en la vertical de retail. En los próximos 30 minutos nos adentraremos en este webinar en el cual pues, bueno, vamos a hablar acerca de diferentes temas, ¿no? Por un lado, acerca de la revolución del retail. Aquí pues, pondremos el foco en qué está pasando en la revolución del retail. Luego, por otro lado, también las problemáticas de las estrategias de desarrollo, poniendo el foco en los puntos claves y consejos que tenemos. Y por último, analizaremos casos de éxito en donde pues, bueno, entraremos a ver más acerca de Urban Pokebar y Amorino. Como siempre, al final de la presentación dejaremos un tiempo prudencial para resolver aquellas preguntas que bueno, poco a poco os vayan surgiendo a lo largo de la presentación, las cuales las podéis ir dejando en el apartado de preguntas que tenéis abajo de vuestra pantalla, abajo a la derecha, que bueno, también como ya hemos hecho anteriormente en otras ocasiones, os enviaremos tanto el contenido de esta presentación como la grabación completa del webinar para que, bueno, una vez finalizada la sesión de hoy lo podáis ver internamente, lo podéis compartir con alguien que creáis que es de su interés. Y bueno, ahora sí damos paso al webinar de hoy titulado el poder de los datos. En este sentido, como bien comentaba anteriormente, en esta primera parte del webinar empezaremos a hablar sobre la revolución del retail. Pues por un lado, qué es lo que está pasando, ¿no? Cuál es la situación actual para las empresas y qué es lo que podemos prever de cara a un futuro próximo. Todos sabemos que bueno, desde la llegada de la pandemia ha habido un cambio drástico en el comportamiento de los consumidores, ¿no? Que ha afectado al retail de una manera pues, directa. Ahora, además, se junta también que estamos viendo pues, con toda la inflación, ¿no? Esta incertidumbre económica que nos acecha ya desde hace pues, casi más de un año y que también pone en vilo a los responsables de este sector, inversores y, bueno, digamos que todo el núcleo del sector retail. Pero en este sentido, no todos son malas noticias para el sector. De hecho, hay un reciente informe de BNP Paribas Real Estate en el cual se denota que España ha sido uno de los principales países de Europa a la hora de acelerar su actividad de retail en el segundo semestre del 2022 con un crecimiento del 169%,
con respecto a otros países, a nuestros colegas, pues bueno, en Francia con un crecimiento de un 64% y países que bueno, están totalmente en la otra parte de crecimiento, ¿no? Con un crecimiento mucho menor, que son Alemania y Reino Unido, que se mantuvieron en un 9%. Y aquí nos adentraremos en bueno, la revolución del retail, como decíamos anteriormente, qué es lo que está pasando en este momento, cuáles son aquellos retos, ¿no? En los cuales el sector se empieza a enfrentar. Y parece evidente que uno de los principales retos que cabe destacar en este momento, y una vez más, ¿no? Que lo escuchamos año tras año, pero bueno, no deja de cesar, no cesa bueno, esa parte importante es la digitalización, ¿no? Y cuando hablamos de digitalización, en este sentido, no solo nos referimos a la digitalización de los consumidores, sino también, pues bueno, es algo que estamos viendo poco a poco, ¿no? Cada vez más en el mercado, que es la llegada de la digitalización a la tienda. En la actualidad, pues bueno, los marketplaces y el e-commerce han acaparado una gran parte de las ventas de las marcas, como todos bien sabemos, que lo que buscan es a través de esta digitalización de lo físico, pues bueno, poder recuperar todas las ventas, todo este sufrimiento que ha habido en el COVID y un poco post-COVID y ayudar a encontrar pues un balance entre ambos medios para poder converger la experiencia física con la compra digital a través de bueno, esta nueva nomenclatura que tenemos en el mercado, el Phygital Retail y la inteligencia artificial, por ejemplo. En el sentido del Phygital Retail, en este caso, bueno, ¿qué es exactamente el Phygital Retail? No es más que un ejemplo de cómo las marcas comienzan a día de hoy a abrazar esta tecnología que lo que hace es permitir al usuario interactuar con los productos de una manera virtual y física a través de vestuarios interactivos, ¿no? Estos vestuarios interactivos que son espacios dedicados a redes sociales o control de productos a través del stock. En resumen, con esto lo que se busca es hacer de lo digital y lo físico una misma experiencia de compra. Y digamos, con esta metodología, el retail lo que consigue es, por un lado, mejorar la gestión del inventario subsanando pues, estos problemas derivados del stock, ¿no? De tener demasiados productos en tienda que luego quizás incluso no se terminan vendiendo o no tener los suficientes y como para poder acaparar la demanda que hay en el mercado, ¿no? De otra manera, y por otro lado también reducir el número de devoluciones de artículos ajustándose a los gustos de los consumidores, que esto pues también estamos empezando a ver bueno, que incluso las devoluciones, ahora está empezando a haber un shift en el cual se van a empezar a cobrar las devoluciones, algo que bueno, se está viendo en el sector. Y luego, por otro lado y por último, enganchar al consumidor creando a través de esta experiencia, ¿no? Algo novedoso, algo personalizado y que sea rápido y eficiente, ¿no? Que es lo que buscamos a día de hoy como consumidores, pues en el mundo digital lo queremos todo en un clic a la hora de comprar, pues que la experiencia de usuario sea lo más agradable posible. Por otro lado, esto es siempre, evidentemente, gracias a la inteligencia artificial, bueno, aún estando esta tecnología de momento en una etapa de gestación, tiene un potencial de implementación enorme, pasando a facilitar, pues, por un lado, los procesos, como por ejemplo podría ser la facturación automática, el poder tener tiendas sin caja o inclusive el reconocimiento por voz o facial, ¿no? De hecho, según la Asociación Española de Economía Digital, a día de hoy tan solo entre un 5 y un 7% del retail que hay en España está haciendo uso de inteligencia artificial, ¿no? De tal manera bueno, que el crecimiento es brutal, las posibilidades que hay son brutales. De hecho, según un estudio de IBM Corporation, se estima que en 3 años el sector minorista adaptará bueno, se habla de un 40-80% de sus procesos en aras de la inteligencia artificial a nivel mundial. Y ahora, pues bueno, habiendo puesto el foco en estas características, ¿no? y en la revolución del retail, ahora pasamos al segundo punto de hoy sobre las problemáticas en la estrategia de desarrollo que os explicará mi compañero Sergi. Genial, gracias Joaquín. Nada, primero de todo,
Gracias a todo el mundo por asistir. Yo soy el responsable de retail, como comenta Joaquín, y esta parte vamos a intentar hacerla lo más amena posible, ¿no? Se trata de aprovechar un poco todo el conocimiento que yo obtengo de todos vuestros compañeros de profesión. Me cuentan, y tengo la suerte de hablar con muchos de ellos y me cuentan muchas cosas, y a partir de ahí pues explicar los principales retos que vemos que acabáis teniendo, ¿no? Y hacer 3 ejemplos muy prácticos en los cuales podamos de alguna manera desengranar y analizar alguno de los datos que nosotros somos capaces de aportar en este sentido. Las 3 problemáticas o los 3 retos, nos gusta más enfocarlo de manera positiva con la palabra de reto, que vemos es el hecho de considerar si un local que estamos ya, que tenemos alquilado o uno potencial que queremos alquilar, si realmente vale el dinero que nos están pidiendo o que estamos pagando, ¿no? Entonces lo enfocamos a un área que le llamamos de negociaciones de rentas o renegociaciones, ¿no? Puede ser que tengamos el local y tengamos el vencimiento del contrato, pues bueno, puede haber una opción de renegociar esa renta o de buscar una potencial relocalización, ¿no? Por otro lado, la problemática de por dónde crecemos, ¿no? Muchas veces se da esta casuística, normalmente se expande en modelo mancha de aceite por zonas de proximidad y de que nos sentimos cómodos, y la idea es buscar estrategias que nos permitan definir dónde podemos crecer de una manera planificada y que tenga sentido y sea coherente, ¿no? Y aquí vamos a apuntar lo que denominamos la estrategia de crecimiento guiada. Y por último, el reto que vemos cuando hay ya una decisión bastante aterrizada, ¿no? Tenemos un par de locales potenciales en un área reducida, pues oye, ¿cuál nos quedamos, no? Esa decisión final que acaba siendo un poco una intuición o cierta, una lotería, ¿no? Entonces vamos a intentar con casos prácticos reales que yo he tenido la suerte de ver con compañeros vuestros, pues explicar un poco cómo hemos podido apoyar a esas decisiones, ¿no? El primero en este caso es el tema de las negociaciones y renegociaciones de rentas. La idea es poder entender cuánto nos están pidiendo en una calle por un alquiler o cuánto estamos pagando y poderlo contrastar y comparar con otras rentas que estemos pagando en calles similares con un tráfico similar, ¿no? Evidentemente, para esto tenemos que entender cuál es el tráfico que hay en cada una de las áreas. Y por último, oye, en caso de cambiar de local por una renta menor, ¿qué es lo que me encontraría, no? Porque siempre hay esa duda. ¿Puedo ir a pagar menos? Que es algo que siempre se está buscando, ¿no? Que la tasa de esfuerzo sea menor, pero en ese caso, ¿qué me encontraría? Como hemos dicho, vamos a hacerlo de manera bastante real, entonces vamos a analizar un caso en Rambla, Cataluña. Ahora veréis algunos de los datos que podemos mostrar y voy a intentar explicarlo de manera bastante sencilla. Esto era un cliente que tenía un local a la altura de calle Valencia, o tiene un local, de hecho, y le salió una oportunidad de un local más abajo, ¿no? En Rambla, Cataluña. Entonces lo estuvimos analizando y nos dimos cuenta que el local que él tenía un tráfico peatonal relativamente menor del que estaba potencialmente evaluando, y entonces de alguna manera está utilizando estos datos, sé que están en conversaciones con la propiedad, y acabar de decidir si esa renta la reducen, porque era una tasa de esfuerzo muy elevada, porque sabéis que Rambla es una calle muy, muy potente en Barcelona y que al final es una calle prime, entonces los esfuerzos son muy elevados, y están realmente considerando el hecho de desplazar la tienda al punto rojo. Actualmente la tienen en el punto azul, ¿no? Aquí estamos viendo dos cosas. Por un lado, el volumen de tráfico peatonal de la calle en 2022 contra el año anterior, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver un poco la evolución de la calle, si es una calle que está teniendo más atracción o una zona de la calle que está teniendo más atracción. Y aquí estaríamos viendo en un heatmap de manera muy visual por dónde básicamente fluye la gente y cómo de bien posicionados estaríamos nosotros, ¿no? Y el objetivo de este tipo de datos es utilizar lo que llamamos datos objetivos para poder justificar una reducción de la renta a la propiedad. Evidentemente que esto depende un poco de quién tengamos delante, pero a la vez, para una vez hemos tenido una respuesta de la propiedad, pues tomar una decisión objetiva de, oye, en el caso de movernos de local, ¿a qué nos enfrentamos, no? ¿Vamos a tener una mejor posición?
vamos a tener una posición igual y hacer realmente una valoración desde el punto de vista financiero y de potencial con datos objetivos en este sentido. Este es un caso que estamos ayudando real a un cliente y están teniendo esta conversación a día de hoy utilizando nuestros datos. El siguiente reto que estamos viendo y que tenemos la suerte de compartir con los clientes es por dónde crecemos, ¿no? Pues imaginemos, tenemos una zona bien cubierta como puede ser Barcelona, pero estamos pensando en abrir en Madrid, otras principales ciudades como pueden ser Bilbao, Valencia, Sevilla, etcétera, pero esas zonas no las conocemos, ¿no? Entonces, hemos visto que los clientes nos están utilizando en un formato que nos lo han descubierto ellos realmente, que es el hecho de analizar todos los competidores o lo que llamamos lookalikes, perfiles de tiendas o de clientes que tienen el mismo público objetivo y hacer un análisis de sus localizaciones en las poblaciones donde nos gustaría estar. A partir de ese análisis, poder entender cómo de buena es su localización, evidentemente haber analizado previamente cómo nos beneficiamos o nos perjudica el hecho de estar cerca de ellos, ¿no? Porque podemos disponer de datos externos a lo que sería nuestro control y eso es lo más importante, poder tener datos externos y comparables contra lo que nosotros sí que conocemos y a partir de ahí buscar un local en una de esas zonas que tenga una mejor calidad del que tiene o ese competidor o ese cliente que consideramos lookalike. Y en este caso vamos a mostrar un análisis que hemos hecho para otro cliente en la calle Fuencarral en Madrid. No sé si algunos de vosotros pues, sois de Madrid, lo conoceréis. Y para simplificar ha sido este el análisis, ¿no? Ellos encontraron que en Fuencarral tenían tanto un competidor como un lookalike en el punto rojo y en el punto verde. Y cuando hicimos el análisis a nivel de heatmap, vimos que mucho tráfico en esta calle se concentraba en la zona roja, ¿no? Que coincide con la esquina entre Barceló y Fuencarral. Entonces, ellos lo que hicieron es centrarse en esa área y buscar un local, o si hubiera un local disponible, evidentemente enfocarse hacia esa zona. Si hacemos un análisis un poco más detallado, lo que veíamos era este volumen de datos, ¿no? Estamos hablando de multiplicar de manera muy exponencial el volumen de tráfico en la esquina de Barceló con Fuencarral respecto a hacerlo en la calle Vicente Ferrer o en la calle Santa Bárbara, que son intersecciones que tienen mucho menos volumen de tráfico. Y cuando fuimos a analizar el por qué, ¿no? Porque cuando vemos datos que son tan dispares, nos gusta entender el motivo y nos dimos cuenta que justamente en esta esquina que estamos analizando está la parada de metro de Tribunal, que es una parada de metro muy concurrida y que genera muchísimo paso de tráfico en ese punto en concreto. Entonces, por la tipología de cliente, por el tipo de público objetivo, ellos se beneficiaban mucho de estar visibles y de tener un volumen de paso muy elevado. Entonces, este fue una manera de entender objetivamente cuál era el mejor movimiento estratégico para ellos en esa zona donde sí que querían estar presentes, ¿no? Es importante entender que tener esta visión pisando la calle, yendo allí y viendo esto es muy complicado porque sería un poco el ejercicio de estar dentro del bosque e intentar ver la perspectiva, ¿no? Es muy complicado ser capaz de vislumbrar estos detalles o al menos cuantificarlos, ¿no? Sí que podemos interpretar que hay más gente cerca de una parada de metro. El tema es que no sabemos cuánta más gente y en este caso ellos tienen cuantificado el potencial de esta tienda porque tienen otra tienda que sí que conocen datos de ventas, datos de facturación y ahí también tienen el dato de tráfico. Por lo tanto, al tener datos comparables, podemos ser también muy precisos o podemos tener una orientación mucho más precisa a la hora de hacer una previsión de ventas. Perfecto. Este sería el segundo y el tercero, como hemos comentado, un poco la indecisión sobre el potencial de las localizaciones, ¿no? Tenemos dos localizaciones potenciales que no necesariamente tienen que estar cerca en este caso. Las dos nos encajan aparentemente, pero tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión muchas veces pues acaba siendo basada en intuición. En este caso, hacemos un análisis que también hemos hecho con un cliente. Analizamos dos centros comerciales. Este cliente tiene un target
muy enfocado a perfil de turista. Tienen una tipología de servicio muy concreto. Y había dos análisis. Uno era potencialmente Mare Magnum y el otro era potencialmente Arenas en Barcelona. No sé si los conocéis, pero Arenas está cerca de Plaza España y Mare Magnum está aislado dentro de lo que es la zona del puerto deportivo de Barcelona, del puerto viejo de Barcelona. Lo primero que nos llamó la atención es ver los horarios de apertura de cada uno de los centros, ¿no? Mare Magnum abre de lunes a domingo de 10 a 9, como podéis ver aquí, y Arenas abre de lunes a sábado de 9 a 9, ¿de acuerdo? Entonces, cuando fuimos a analizar los datos, nos dimos cuenta de lo siguiente, ¿no? Por un lado, Arenas tiene un poco más de tráfico anualmente que Mare Magnum, y el ratio del sábado en Mare Magnum, el ratio del sábado, lo que vemos es la ponderación del sábado respecto a la media de la semana, ¿no? Que es el día normalmente que es más potente a nivel de ventas. Por lo tanto, buscamos ahí que esa cifra siempre esté por encima del 1.2, que normalmente nos demostrará que es un área comercial. Lo que nos llamó la atención una vez vimos este análisis es ver el breakdown de lunes a domingo, ¿no? Vemos que Mare Magnum tiene mucho más tráfico en domingo que Arenas porque Mare Magnum abre los domingos. Y esto era algo importante para ellos porque ellos se nutren de tráfico también que va el domingo, ¿de acuerdo? Es decir, se pueden aprovechar mucho de ese perfil de tráfico. Y además se alimentaban también de las actividades que también hay como puede ser el aquarium, ¿no? Es decir, tenían un componente de ocio en este sentido. Otro dato que nos gustó mucho, que les gustó mucho a ellos al analizarlo, es que Mare Magnum, a nivel de horas, desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche, mantiene mucho más a la gente. Fijaros, la curva roja es Mare Magnum, la curva azul es Arenas. En Mare Magnum la gente que va pasa más tiempo allí, pasa todo el día porque es una zona más aislada, ¿no? Entonces, normalmente quien va allí se queda en el centro, consume en el centro, posiblemente tiene ocio en la zona porque realmente se da para poder aprovechar mucho esa área, ¿no? Entonces, después de analizarlo, aunque aparentemente tenía más volumen de tráfico Arenas, porque también está muy cerca de lo que es Feria de Barcelona y concentra mucho tráfico que quizá no es el cualificado para lo que ellos buscan, vieron que Mare Magnum, por el perfil de público y cómo se comportaba la gente a lo largo de la semana y en un día por sus horas, podía ser mucho más adecuado, ¿no? Otro dato que era muy importante que vimos, la evolución en el tiempo de cada uno de los centros comerciales, ¿no? Vemos en rojo la estacionalidad, el pico fuerte que tiene Mare Magnum. Evidentemente es una zona muy turística, que atrae a mucho turista, por lo tanto, en el mes de agosto sube muchísimo, ¿no? No vemos estos picos de demanda o estos picos de afluencia en un centro comercial como Las Arenas, que es un centro comercial mucho más estable, que posiblemente pues, visite mucho más la gente de la ciudad en este sentido. Y luego, un dato que también evidentemente aportamos y que es relevante en el análisis de poder elegir una u otra es pues tener datos sociodemográficos, ¿no? La media de personas, la renta per cápita media, el addressable market en cada una de las áreas, es decir, nos da una dimensión de la calidad del tráfico peatonal que estamos, optando en el caso de elegir la localización A o la localización B, ¿no? En este caso fue estratégico para ellos entender con datos objetivos y comparables entre los dos centros cómo se comportaban, ¿no? Y nosotros siempre decimos que no hay un lugar bueno o malo, sino que hay buenas localizaciones para unos clientes y malas localizaciones para otros, ¿no? Pero lo que para uno puede ser bueno, para otro puede ser malo y viceversa. Lo que sí que intentamos es mostrar una serie de datos puramente objetivos, sin ningún tipo de intencionalidad, y que estos datos ayuden a tomar unas decisiones estratégicas que tienen muchísimo peso, ¿no? Este sería un poco el análisis a nivel de retos que hemos visto, los principales, ¿no? Hay muchos más que podríamos profundizar y que en el caso que veáis interesante esta sesión, pues podemos entrar más en detalle. Este sería un poco lo que queríamos mostraros de manera
bastante dinámica y bastante realista. Y a partir de ahora ya sería avanzar al último paso de la sesión, donde Joaquín pues, os explicará algunos de los casos de éxito que hemos tenido en España y a nivel internacional y que nos están ayudando realmente a seguir creciendo como compañía. Fenomenal. Muchas gracias, Sergi. Bueno, como comentaba Sergi, estamos llegando a la última parte del webinar y en esta última sección lo que vamos a hacer es, bueno, nos vamos a poner un poco más el foco en estos casos prácticos, donde entenderemos la diferente casuística que han tenido, por un lado, Urban Pokebar, que, bueno, en este caso es una empresa, una cadena de restauración de healthy fast food, que está en plena expansión, tiene una red compuesta pues, por una veintena aproximadamente de restaurantes. Y luego, por otro lado, presentaremos el caso de Amorino, que en el caso de Amorino pues lo conocéis muchos de vosotros, me imagino, una cadena de restauración de helados italianos que bueno, digamos que su magnitud o su tamaño es un poco diferente a Urban Pokebar, desde el punto de vista que, bueno, es una enseña internacional con una mayor red de establecimientos, alrededor de unos 220 aproximadamente a día de hoy, y están repartidos en diferentes países europeos. En el caso de Urban Pokebar, pues bueno, es una, como comentaba, una cadena de restauración de healthy fast food que en este sentido, cuando empezamos a hablar con ellos, estaban en plena expansión, ¿no? Con una red compuesta, una red pequeñita de aproximadamente 10, 12 restaurantes. Y bueno, los equipos de Urban Pokebar, que es un equipo pues, bueno, muy avanzado tecnológicamente en muchos sentidos, aquellos que conocéis la enseña, pues bueno, estaban iniciando su plan de expansión y buscaban pues, con ambición emplazarse en lugares nuevos de una forma correcta y segura. Es decir, para ellos la obsesión no era hacer inmensidad de aperturas, sino el que cada una de las aperturas que hiciesen bueno, pues fuesen correctas, fuesen rentables, de tal manera bueno, que no impactasen a su pianel ninguno de los restaurantes que abriesen, ¿no? Pero bueno, como todos supongo que habréis vivido alguna vez de los que estamos en este chat, porque todos estamos en el entorno retail, pues los inicios no siempre son fáciles y muchos de los factores para tomar la decisión que mencionábamos anteriormente, ¿no? Las decisiones correctas en las que buscásemos pues, locales rentables, se ponen encima de la mesa y ellos no disponían de toda esta serie de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaban ellos? Y aquí es donde hicimos el match, ¿no? El match de partnership de colaboración entre MyTraffic y Urban Pokebar. Pues por un lado, como comentaba, buscaban minimizar el riesgo de los errores en la inversión sobre una ubicación. Es decir, pues bueno, tanto con la data que ellos tenían interna como con los datos que nosotros les proveíamos, pues querían hacer una matrix en la cual se redujesen al mínimo posible esas posibilidades de errar en una nueva ubicación. Luego, por otro lado, también el poder pronosticar los posibles ingresos al conocer el tráfico peatonal que pasa por delante de una localización, que en este sentido no es solo el tráfico peatonal que pasa por delante de una localización, sino también, pues eso, ahondar o poner la lupa en los horarios si hacen match con su modelo de negocio, para que fuese, pues bueno, haciendo, pues, por ejemplo, que tuviese mucho tráfico peatonal en las horas en los cuales están, pues bueno, vendiendo su producto, que serían, pues, principalmente horas de la comida y en los días de la semana, ¿no? Que es cuando su perfil de cliente les impacta más, ¿no? Que es cuando estás buscando pues, una opción healthy en los días laborables. Y luego, por último, también conocer la dinámica de la afluencia pues, bueno, de las personas que pasan en las localizaciones de la competencia. Es decir, el poder analizar algún competidor que está en una zona en la que yo tengo pensado abrir una localización en concreto, pues qué tráfico peatonal tiene la competencia, cómo le está funcionando, de tal manera que así, pues bueno, también pues puedes hacerte una idea de un área en la cual pues estamos nosotros pensando en abrir. Y luego por el otro caso de uso, sería el caso de Amorino,
que, como decía anteriormente, en este caso es una cadena de restauración de helado italiano, que a diferencia de Urban Poke Bar, pues bueno, tiene una mayor red de establecimientos. En este momento, pues debe estar rodando los 220, creo que incluso más, ya estarán como en 230, 240 establecimientos. Tienen un ritmo de aperturas, la verdad es que muy alto, y están repartidos en diferentes países europeos. Y en este caso, aunque encaminando en los mismos principios, al hablar de una red mucho más grande, las necesidades se focalizaban en otros puntos, en unos puntos concretos que, que eran del interés de Amorino. En este punto de vista, para Amorino lo más importante no era solo poder reducir el riesgo sobre la inversión, que por supuesto, es muy importante para ellos atinar en cada una de sus aperturas, sino también poder hacer un estudio sobre su portfolio actual de locales. Es decir, conociendo en mayor profundidad aquellos establecimientos que estaban siendo más o menos rentables, que bueno, esa data la tienen ellos internamente con los tickets y con la facturación. Pues bueno, ahí lo que hacían y lo que querían hacer era una comparación con los datos externos que podíamos proveer desde MyTraffic, que son datos que ellos no disponían internamente, para poder analizar si había una correlación entre el rendimiento de sus tiendas y aquellos datos o esos factores externos, ¿no? Para saber ver si el por qué un local estaba funcionando o no funcionando era o bien por la gestión del local interna o por factores externos, que es aquella data que, bueno, que desde MyTraffic le hemos proveído para que puedan embeber sus sistemas y a partir de ahí poder tomar decisiones y poder llevar un control mucho mayor de sus tiendas, ¿no? ¿Y por qué es importante y muy importante para ellos todo esto? Pues bueno, porque a día de hoy es su proyecto de expansión a nivel europeo es a largo plazo. Han establecido a día de hoy un proyecto con una media de 40 o 50 aperturas al año, con el objetivo de llegar a 400 en el 2025. Entonces, pues bueno, en ese sentido, disponer de toda la data que, por un lado, te permita poder tomar decisiones aceleradas y correctas, pues bueno, es muy beneficioso, ¿no? Todos conocemos el poder estar viendo un local que pueda ser muy atractivo y que por no haber tomado la decisión o haber hecho el proceso de due diligence lo más ágil posible, pues puedes perder ese local. Y luego también, por otro lado, el abrir locales que hayan errado, ¿no? Que no sean rentables a largo plazo, y eso es algo que ellos también quieren evitar, ¿no? Además, y ahondando más en este punto, algo destacable de su estrategia es que ahora, pues bueno, son muy data driven, están haciendo un cruce de datos importante que con todos los datos sobre las ubicaciones, los perfiles de todos los viandantes que pasan por delante de sus locales, la evolución del tráfico, etcétera, lo machean, ¿no? Lo cruzan con el histórico de datos internos que ellos tienen de siempre, ¿no? Que tienen además basado en su gran experiencia como empresa internacional que está teniendo un impacto muy importante en el mercado. Pues bueno, también con los hábitos de compra de las ciudades, su ticket medio, etcétera, ¿no? Y de esta manera les está permitiendo poder tomar decisiones de una manera pues más clara, con una estrategia de expansión más definida y pudiendo tomar decisiones más certeras, ¿no? Y son los dos casos de uso en los que podríamos ahondar mucho más, pero al final estas son las pinceladas de lo que nosotros desde MyTraffic les hemos proveído pues bueno, durante estos años para apoyarles en su estrategia de expansión y también en su estrategia de saneamiento de su portfolio, ¿no? De su portfolio de activos. Y hasta aquí hemos llegado a la conclusión del webinar. Vamos a ver, os agradezco a todos mucho haber participado en el día de hoy. Evidentemente, todo lo visto hasta ahora, pues tiene muchísima mayor profundidad, como comentaba también Sergi anteriormente. Entonces estaremos encantados de poder tener más tiempo con cada uno de vosotros, de poder tener una charla en la que podamos valorar las diferentes casuísticas que tengáis de negocio. En este sentido, antes de pasar
a ver si hay alguna preguntas que nos hayáis podido hacer cada uno de vosotros. Me gustaría simplemente presentar brevemente MyTraffic, que bueno, con MyTraffic somos una plataforma SaaS que estamos dedicados a ayudar a las empresas de retail y real estate. Y digo retail y real estate porque estamos focalizados y enfocados única y exclusivamente en sus necesidades, a tomar decisiones pues, más estratégicas de una manera más rápida y segura, con el consiguiente ahorro que lleva, ¿no? Pues, con el consiguiente ahorro en tiempo y dinero en inversiones, ¿no? En nuevas localizaciones, gracias al tratamiento de los datos de localización. Y en este punto, también para que lo sepáis en el webinar, porque hemos ahondado mucho en tráfico peatonal, pero por un lado tenemos tráfico peatonal, que aportamos datos no solo del volumen de tráfico de datos en una calle, centro comercial o localización en concreto, sino también datos precisos sobre perfil sociodemográfico. Y luego, por otro lado, también tenemos datos de tráfico vehicular para poder disponer de data en todas las carreteras de España de diferentes flujos y segmentos, pues bueno, para intereses de aperturas de freestanding o modelos de negocio que requieran de estos datos. Y llegados hasta aquí, vamos a ver si hay preguntas. Cristina Martínez, ¿qué otros datos puedo ver estudiando una localización? Cuando busco un nuevo emplazamiento me interesa saber también qué otras marcas están en ese área y conocer si realmente es rentable dicha inversión. Sí, Cristina, pues esos son datos también que disponemos de ellos. Es decir, como nosotros trabajamos vas a analizar una localización en una dirección en concreto, vamos a decir Ortega y Gasset número 10 en Madrid, podemos mapear directamente, tenemos una conexión con Google My Business que nos permite mapear alrededor de la isocrona, que podemos establecerla desde 5 a 30 minutos andando, todos los competidores que vosotros consideráis que son vuestros competidores, que hay automáticamente en la zona, de tal manera que podemos ver cuál es el rendimiento que están teniendo sus tiendas en términos pues, bueno, de todo lo que es la data externa y a partir de ahí pues tener pues, un poco más de información a la hora de decidir si tiene sentido para nosotros abrir en esa zona o no. Más preguntas. Creo que no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Fenomenal. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por estar aquí con Sergi y conmigo durante la mañana de hoy. Y nada, que tengáis un buen día. Estaremos encantados de hablar con vosotros bueno, pues para tratar en mayor profundidad cualquier casuística que necesitéis. Y luego, pues bueno, posteriormente os enviaremos a todos la grabación del webinar para que la tengáis internamente y, como dije al principio de la presentación, para que lo compartáis con cualquier colega o con cualquier persona dentro de vuestra empresa que consideréis que sea de su interés. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Gracias, buenos días.